Rudra Sampradaya. Bueno, Maharaj, ya este canal es suyo. Puede empezar cuando desee. Haribol o Dandavas. Pranama, querido Ay, Haribol. Rishabhanu, quería pedirte el link para el grupo que yo tengo, porque tengo esta dirección y no sé, porque piden la clave. ¿Hay uno directo que pueden entrar ellos? La Ya te clave lo, es Maharaj, Haribol en Maharaj, mayúscula. ya se lo paso a su WhatsApp, ¿listo? Ok, Listo. ok. Entonces me lo envías por ahí, porque me lo están pidiendo Sí, de inmediato. para entrar ellos. Okay. Bueno, sí, como dijo Prabhu Rishabhanu, vamos a hablar de Vishnu Swami, de la Rudra Sampradaya. ¿Está todo bien? ¿Se escucha perfectamente? Muy bien, Maharaj. Sí, muy bien. Ah, bueno, me alegro porque estamos con Mercurio retrógrado, así que tiene que ver mucho con las comunicaciones. Ah, acá está, la madre me lo envió, entonces yo lo copio. Y Maharaj, hasta en Cúcuta lo están escuchando bien. Sí, seguro. Ok, ahí puse el link. Bueno, como hablaba con Chaitanya Lila en estos días acerca digamos, del tema que estamos tratando, es en relación también a empaparnos un poco más acerca de las 4 sampradayas. Es un tema bien interesante y, claro, quizás dimensionar de qué se trata y a la vez eso nos coloca en un buen punto porque es necesario saber también acerca de las raíces, de la historia que tenemos, la escuela Vaishnava, ¿no? Y cómo en cierta medida estas escuelas han contribuido, esta sampradaya justamente, todo es organizado por el mismo Señor Supremo, de ir trayendo esto hasta los días de hoy. Hace 500 años y algo el Señor Chaitanya vino para formalizar, por decir así, una nueva sampradaya y tomando como base ya el trabajo hecho por los acharyas anteriores. Entonces ahí uno comienza a darse cuenta de lo importante, ¿no? que es digamos, el pensamiento, ¿no? De cómo poder entender la divinidad. Y uno ve ahí, es como una línea, ¿no? Entonces, en donde en un lado tenemos a la Brahma Sampradaya, que es el dualismo como tal, llamado Dvaitavada, es el dualismo. Y del otro lado, al otro extremo, tenemos a Sankaracharya, ¿no? Que es el Advaitavada, que es lo contrario, ¿no? Dual y en este lado no dual, ¿no? Entonces, y entre medio, pues tenemos estas otras escuelas que tienen o bien algo del pensamiento dual o bien del pensamiento no dual para explicar la verdad absoluta y todas son aceptables, que eso es lo más impresionante. Para mí esto es nuevo también, yo lo estoy estudiando, si digamos, no había tenido tiempo como de dedicar el estudio a este tema, pero ahora que estoy acá, se da con más facilidad. Entonces, claro, para ir entrando en el tema, pues íbamos a estudiar hoy a Vishnu Swami, que tiene que ver con la Rudra Sampradaya. Y justamente la Rudra Sampradaya, volvemos otra vez, ¿no? De este lado tenemos la Brahma Sampradaya, dual, Sankaracharya del otro lado, y en el medio teníamos a la Sri Sampradaya, que la vimos la vez pasada, que era Ramanujacharya, el Visistadvaitavada. Ahora nos pasamos a este lado, que es donde está Vishnu Swami, o la Rudra Sampradaya, y nos quedaría, por decir así, la Nimbarka nada más, que está del otro lado, del lado de lo dual. ¿Ya?
Y tenemos acá a Vishnu Swami de este lado, que es dualismo, no dualismo, perdón, Vishnu Swami, es su escuela, pero también esta escuela ha tenido como una renovación, por decir así. Entonces, en realidad este título de Vishnu Swami, nosotros queremos siempre todo como bien ordenado, ¿no? Como cuando queremos estudiar, pues pensamos que todo es lineal, pero resulta que esto es como un título, por decir así. Sí, lo mismo, por ejemplo, que el señor Indra, ¿no? Uno piensa, Indra, y cree que Indra es como una persona que se llama Indra, y no, resulta que Indra es un título, ¿no? Tal como cuando uno dice, por ejemplo, el gobernador. O sea, el gobernador es uno y las personas que ocupan ese puesto van cambiando. Entonces así pasa también con el puesto de Indra, ¿no? El próximo Indra va a ser Bali Maharaj, por ejemplo. Entonces así en el tema Vishnu Swami, este título lo han tenido ya varias personalidades. Y justamente como es tan antiguo, porque se comenta que Vishnu Swami o esta Sampradaya, la Rudra, es una de las más antiguas y viene de cuando se hizo el sacrificio de las serpientes del rey Yanameyaya, y que cuando se enteró de que lo que le había pasado a Maharaj Parikshit y todo ese revuelo, se enojó tanto que hizo un sacrificio de serpientes y los brahmanas recitaron mantras y hicieron venir a todas las serpientes, o sea, una cosa mística, ¿no? Las serpientes tuvieron que venir. Y también, bueno, yo leí por ahí que habían muchas serpientes en el mundo, entonces también era necesario que este acontecimiento tuviera lugar, porque fueron muchas las serpientes que se sacrificaron en ese sacrificio que hizo Yanameyaya. Entonces se dice que de ahí viene esta Sampradaya, ¿no? De la Rudra Sampradaya. Entonces, como es tan antigua, imagínense, no estamos hablando del inicio de Kali Yuga. Entonces, hay poca información, pero la que han tomado los Vaishnavas es la información que dio Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces él hizo una descripción, más o menos, para que nosotros tuviéramos o tuviésemos, y habla de 3 Vishnu Swamis, dice él. En realidad otros hablan de 4, pero él también menciona el cuarto, pero él dice, no, en realidad podríamos decir que probados son 3. Entonces el primer Vishnu Swami que él habla se llama Adi Vishnu Swami, así se llama, ¿no? Y este es más o menos del siglo III antes de Cristo. Era hijo de un ministro de la realeza, digamos, buena posición, era como un príncipe, ¿no? Y se llamaba Devatanu. Fíjese que es así, ¿no? Para que vayamos entendiendo. Tienen un nombre y después él adoptó el título de Vishnu Swami cuando tomó sannyas. Entonces, el padre de él se llamaba Deveshwara y lo entrenó justamente para luchar contra el budismo que se había instalado en esa época. Era muy fuerte el budismo. Recuérdense que prácticamente estas escuelas, la especialidad que tenían era luchar contra el impersonalismo, Mayavadi de Sankaracharya, y luchar contra el budismo. O sea, al final también Sankaracharya viene a luchar contra el budismo y después la lucha del vaishnavismo es contra los dos. Esa es la situación histórica, ¿no? Entonces, en la lucha contra el budismo, ellos tuvieron que rescatar en esa época las deidades de Yaganava, Aladeva y Subhadra en Puri, porque habían sido prácticamente tomadas por la doctrina budista y estaban cambiando todo. Así que ellos rescataron eso y llevaron a las deidades
a 2 millas de donde las tenían, y eso, de ahí como que comenzó también la costumbre del Ratha Yatra, desde esa época, ¿no? Es lo que dice la biografía que da Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. De hecho, eso tiene un nombre, se llama Pandunyaya, porque el rey se llamaba así, Pandai. Entonces, ese transportar las deidades, ese rasayatra, ese ir con las carrozas, lo hacen los Pandai, que son como los que están autorizados en el templo del señor Jagannath. Eso sigue en una línea. Sí, creo que lo dijimos la otra vez, ¿no? No es que cualquiera interviene, sino que son familias, familias que cocinan, familias que adoran, familias que tratan el tema de la administración, eso es por familias, que viene por seculares, ¿no? Entonces, ese es el primer Vishnu Swami, que se llamaba Adi Vishnu Swami, y fue el primero en adoptar sanyas también. O sea, se dice que los impersonalistas, ellos como que tratan de decir que Sankaracharya fue el primero, pero en realidad se dice que fue este Adi Vishnu Swami él tenía 700 discípulos, y él fue el que estableció esta modalidad del Tridandi Sanyas, de tomar sanyas. Claro, esto desapareció después en el tiempo, ¿no? Y hay algo acá importante, que él introdujo algo que se llama el Astótara Satanami Sanyas, que son los 108 nombres de los sanyasis, que son designaciones que se dan de acuerdo a... el nombre se coloca de acuerdo a la naturaleza establecida de lo que significa el llamarse así. Entonces, bueno, este es el primero, perdón. El segundo se dice que se llamaba Raj Gopal Vishnu Swami, y cuando él vino, eso fue después, imagínense, estamos hablando que primero fue en el siglo III, y este segundo vino en el siglo IX, mucho tiempo después, ¿no? Y se dice que ya la línea se había extinguido en este momento. La línea de Vishnu Swami se había casi que desaparecido. Entonces él vino a restaurar, y él también se llamó Vishnu Swami. Un seguidor, justamente en esa época de él, mencionan a Bilvamangala Thakur. El Bilvamangala Thakur que conocemos del pasatiempo, ¿no? ¿Cierto? El que se cegó, se sacó los ojos debido a que sintió atracción, el pasatiempo de él. Espero que lo conozcan, si no, pues al final podemos hablar un poquito sobre él, Bilvamangala Thakur, que es una gran personalidad, muy conocido por los Vaishnavas, ¿no? Y se pasó a llamar Raj Gopal Vishnu Swami, y instaló varios templos, deidades, y predicó con renovado vigor, y él convirtió a muchos discípulos una vez que Sankaracharya abandonó el cuerpo. Ya cuando Sankaracharya no estaba, él predicó a muchos discípulos de Sankaracharya y los convirtió a esta doctrina Vaishnava. Después hubo en este lapso de tiempo hubo una gran disputa entre la misma comunidad, y hubo una división, ¿no? Entre los que venían con Vishnu Swami y una nueva doctrina que se instaló en ese momento, que se llamaron los Shaivas, que eran como seguidores del señor Shiva. Entonces ellos querían colocar al señor Shiva como una deidad completamente independiente. Y la otra línea, pues era la línea de Vishnu Swami, que hablaba ¿no? del servicio adicional, de la dedicación a Dios, del Brahman Supremo como uno de los atributos del mismo Señor. Entonces hay una división, y desafortunadamente todo ¿cómo se llama? Se decantó,
se orientó hacia este lado equivocado de pensar que el señor Shiva, Rudra, era una, digamos, como una deidad independiente. Después de esto, o sea, los seguidores fieles de Vishnu Swami lo consideran al señor Shiva como un guru y como un asociado íntimo del señor Vishnu, pero no como una deidad completamente independiente, ¿no? Como ellos la querían colocar. Y después vino el tercero Vishnu Swami, que se llama Andhra, que ya es el del siglo XIII. Ese es ya muy próximo a la venida del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y los sucesores ahí incluyen a Lakshman Bhatta, que es el padre de Vallabhacharya. Esto es muy importante mencionarlo. Vamos a quedarnos ahí con ese nombre, Vallabhacharya, porque esta doctrina de Vishnu Swami trata el tema de llamado el Suddha Dvaita, el Suddha Dvaita Vada, que Suddha es como puro, ¿no? Y Advaita, entonces es el no dualismo puro. Entonces ellos hablan de un monismo, lo mismo que no dualismo, ¿no? Puro. En síntesis, la Rudra Sampradaya es que el Brahman es una unidad pura, libre de maya, pero que a la vez puede tener dos manifestaciones. Una es que cuando es calificado con cualidades y la otra es cuando es incalificado. Entonces, el énfasis de esta escuela está en el concepto de los pasatiempos por los cuales Dios puede ser trascendental e inmanente según su voluntad. Entonces puede estar y puede no estar presente. ¿Sí? Como está en el mundo espiritual, está acá. Por lo tanto, todo es puro. Eso es uno de las, digamos, de los puntos principales de esta doctrina. Ellos dicen que todo es puro porque todo viene de Dios, incluyendo el universo, incluyendo la yiva y todo lo relacionado íntimamente con él. Entonces esto es algo muy interesante, aunque ellos dan más énfasis es al señor Ramachandra, que es una avatar antes de Krishna. Entonces ellos como que sienten más atracción por ver a este supremo Brahman, ¿sí? A esta manifestación que está por encima de Brahman, como el señor Ramachandra. Después aparece ahora el nombre de Vallabhacharya, ¿no? Entonces Vallabhacharya viene como a refundar esta doctrina. Y justamente cambian muchas cosas porque esta doctrina de Vallabhacharya, se dice que Vallabhacharya se entrevistó con el señor Chaitanya Mahaprabhu. Es una cosa ya increíble, porque se tuvieron su conversación con el señor Chaitanya. Incluso el señor Chaitanya lo mandó a conversar ¿con quién fue que lo mandó a conversar? Como con Sarvabhauma Bhattacharya. A ver si se me escapó el nombre ahora, pero conversaron acerca de los temas en donde la filosofía de San Chaitanya Mahaprabhu era presentada y él, en cierta forma, no reconocía ciertas cosas, pero con el tiempo él aceptó la filosofía del señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, pero Vallabhacharya renovó algunas cosas y una de las cosas que hasta el día de hoy hay es que él sacó la orden de Sanyas y él instauró algo que se llama el camino como por decir así, el Raganuga Bhakti, ¿no? Que se llama el Pusti Marga, que es el camino de la relación íntima con Dios. Y esto cayó muy bien en India porque él instauró como la adoración de Bala Gopala, del Señor Krishna, en el hogar. O sea, como que tú tienes una relación con Dios personal en el hogar, tú lo vas a adorar y te vas a volver puro y le vas a dar todo a Él y te vas a dedicar solo a Él nada más. O sea, devoción tan intensa
que ha sido muy atractivo para las personas acá. Entonces, ellos solo tienen cabezas de familia, ¿sí? Por decir así, ¿no? Grijastas. Entonces, sacaron la orden de Sanyas porque no, dicen ellos que no es necesario renunciar al mundo, en el sentido de que tú puedes dar todo a Dios, y esa es la verdadera renuncia. Entonces, es como si uno estudia o analiza esta sampradaya, es como bien junto a las cosas que el Vaishnava en cierta forma predica, pero obviamente nuestra doctrina tiene sus lineamientos, pues, como el señor Chaitanya Mahaprabhu los organizó. Entonces, como estamos estudiando a ellos, entonces ellos se desarrollaron ahora de esta manera y digamos que buscan su acercamiento a Dios en una manera de dedicación total. Dicen que Dios se va a manifestar. Y hay un pasatiempo porque dicen que una vez un rey musulmán, parece que era, él quería que su ministro investigara en esta sampradaya que cómo hacía uno para tener una relación con Dios rápido. Porque él, y la conclusión a la que llegaba él analizando todo, es que el camino de la renuncia o el camino de la devoción a veces se hace muy tortuoso. Como que la persona tiene que pasar por diferentes pruebas, la persona tiene que pasar por un montón de crecimiento, demasiadas cosas, decía él. Entonces él quería como que le dieran un método más rápido y más fácil. Entonces el ministro fue a hablar con esta descendencia de Vallabhacharya, porque esto es una descendencia, que el hijo de él, y así sucesivamente hasta el día de hoy, ¿no? Es toda una descendencia. Y él no logró encontrar una respuesta realmente para llevarle a este emperador, ¿no? Entonces, pero su hija, la hija del ministro, él le dijo, bueno, dile que el mismo Vallabhacharya le va a dar la respuesta, que él tiene que venir a buscarla. Entonces, porque ese es digamos, como el fundamento de la doctrina. Si tú en realidad anhelas a Dios, pues es muy posible que Dios aparezca. Entonces, así esa es la respuesta que le da a este emperador, y el emperador se pone una ropa normal y sale a buscar la respuesta a donde va la Vallabhacharya, y llega a un lugar en donde estaba la Vallabhacharya un día haciendo sus servicios, en un río parece, y ahí llega este emperador y entonces le pregunta, ¿no? Que le dice cómo es el camino para venir a Dios. Entonces ahí va la Vallabhacharya, le dice, es el mismo camino que usaste para venir a mí. O sea, cuando algo se quiere, se busca. Fíjate, así como tú llegaste a mí y encontraste ahora esta relación, este vínculo, de la misma manera va a pasar con Krishna. Si lo buscas, entonces él no tiene por qué no aparecer, ¿cierto? Entonces, así comienzan a narrar como diferentes pasatiempos. También hay una historia de Sanatana Goswami, que Sanatana Goswami había renunciado a todo, y una noche se iba a acostar a dormir. Entonces Sanatana Goswami comenzó a hacer una almohada con la arena, pues para que quedara más cómodo, ¿no? Y alguien le dijo, pero ¿cómo? Tú eres un renunciante, ¿cómo estás haciendo una almohada? Entonces, ahí digamos, el punto era ese, ¿no? Como que en realidad no es tanto la forma, sino más bien el hecho de hacer todo para Él. Y por eso ellos hacen mucho énfasis en la devoción con entrega total a Dios. Como que no hay que guardarle nada a Dios, sino que la entrega tiene que ser directa, y Él, por lo tanto va a aparecer. Y la otra historia que cuentan es la historia de este brahmana llamado Arjuna Mishra. ¿Recuerdan la que él estaba leyendo? Él estaba haciendo un estudio del Bhagavad Gita y llegó al capítulo 9,
verso, no sé, 20 y algo, en donde dice que yo a mi devoto le llevo lo que necesita y le preservo lo que tiene. ¿Recuerdan, no? Ese verso. Sí, Entonces, Maharaj. Sí, ok, Maharaj. entonces en ese verso, él estaba analizando y él dijo, ¿por qué Dios tiene que venir a traer las cosas? No es necesario, ¿no? Como que él tiene que venir, eso no es así, está como mal dibujado este verso, dijo él, ¿no? Y por ende fue que le hizo 3 rayas, porque él dijo, está bien que él disponga, ¿no? Puede ser que organice, el devoto puede ser que, no sé, puede ser que tenga un golpe de suerte, así pensó él, ¿no? Pero él no tiene que venir personalmente a traer las cosas, a hacer el arreglo, ¿no? Si alguien se gana la lotería, no es que Dios vino y hizo eso. Entonces así pensó él y subrayó lo que había escrito, porque en esa época no es que existía el Bhagavad Gita, ¿no? Había que escribir todo. Entonces subrayó esta parte de este verso y luego salió a pedir la limosna, e incluso él no tenían, eran pobres, no tenían ni siquiera cómo vestirse, solo tenían una prenda de tela. Y entonces o la usaba él o la usaba ella. Entonces cuando él la usaba para salir a mendigar, ella no podía salir porque no tenía ropa para estar vestida. Entonces por eso tenía que permanecer en casa. Y justamente ese día al brahmana le fue muy mal, pero un joven vino por la puerta de atrás y trajo muchos víveres como para 6 meses. Entonces, y el joven era Krishna, ¿no? Era un joven que vino, venía muy cargado, entonces ella le preguntó que por qué tenía ese daño en el pecho, ¿no? Porque tenía como 3 azotes en el pecho. Entonces, otros dicen que era en la lengua, ¿no? Tenía como 3 rayas en la lengua, entonces por eso no pudo comer, aunque ella le preparó, pero él no pudo comer. Entonces así después cuando el brahmana regresa y su esposa le cuenta lo sucedido, ahí él le dice qué afortunada que eres, ¿no? Qué afortunada que eres porque tú sí pudiste ver al Señor. En cambio yo que soy un brahmana, yo no lo he podido ver. Yo solamente acabo de atestiguar que soy un ofensor porque subrayé esto. Y claro, también se manifiesta a mí de esa manera, pero a ti se te manifestó más directamente porque tú viste a Krishna, tú estuviste en contacto con él. Entonces, esto es como la razón digamos, que hay detrás de esta renovación, de esta sampradaya, ¿no? De que Dios, en cierta forma, se va a manifestar a sus devotos en un proceso de la vida para cada uno completamente diferente. Eso se va a manifestar acá, en esta fase, se puede manifestar en esta otra, en cualquier nivel y fase de la vida que el devoto esté, va a tener una percepción, por lo tanto Maya es divina, porque en el fondo Maya lo que hace es que los arreglos para que de alguna manera suframos y en algún momento se haga una oración tan directa, una cosa tan mágica que en cualquier proceso que uno esté, se manifiesta Dios. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que por qué hay que esperar tanto de un proceso así, como tal, ¿no? Como que es completamente raganuga, ¿no? Como que van directo a chillar, como dicen, ¿no? Que no llora, no mama, ¿no? Van directo al pedido de que si yo me entrego a Dios completamente, ya, ¿cómo es que dice el verso ese? En donde dice que el que se entrega a mí, yo lo recompenso de igual manera. Entonces, es algo como eso, ¿no? Como que Krishna se manifiesta en la medida que el devoto se entrega a él. Entonces, es como que quieren decir con eso que a veces los mismos procesos nos encierran y no nos dejan como tener ese anhelo directo, ¿no? Que el alma requiere, ¿no? Sino que a veces se nos demora mucho porque el karma, porque esto, porque lo otro, y estamos tan enredados en ese tema que perdemos en realidad el prayoyana, ¿no? El objeto por el cual estamos viniendo, ¿no? A buscar esta relación con Dios. Entonces, eso es lo que en resumen, lo que significa esta sampradaya, que se llama la Rudra. Justamente Rudra significa llorar.
Es como que tenés que llorar para... El sentimiento tiene que ser tan intenso que la comunión con Dios se tiene que manifestar. Eso es como lo que en relación a este Rudra Sampradaya lo encuentro muy interesante, muy bueno, porque a través de Akshobhya Tirtha y Yayatirtha Swami, que ya estudiamos, Dondopantraya, ahí vimos lo que era un poco Madhvacharya y la Brahma Sampradaya. Después vimos a la Sri Sampradaya con Ramanujacharya y ahora hemos entendido un poco más acerca de la Rudra Sampradaya y nos queda por ver la Nimbarka, ¿no? Que la Nimbarka Sampradaya es la Sampradaya de los 4 Kumaras. Los 4 Kumaras que son los hijos del señor Brahma, ¿no? Entonces, si vemos esto en otra oportunidad, pues vamos a lograr hacer un resumen satisfactorio de lo que son las 4 Sampradayas y también nos permite ir manteniendo estas ideas de a poco, formándonos el concepto para llegar a una buena conclusión, que podamos tener luego bien en nuestra cabeza, ¿cierto? Digamos, sin tanta complejidad, sino algo más simple de qué significa la Brahma Sampradaya, qué significa la Nimbarka, qué significa la Sri Sampradaya, la Rudra Sampradaya y por último Sankaracharya, que es el que viene aquí a representar la parte con la cual todos estos acharyas se han hecho famosos, porque lo que ellos simplemente han hecho es escribir comentarios para debatir en contra del concepto de Sankaracharya, que es el mismo señor Shiva, ¿no? Que viene solamente con el objetivo de que ya vino el budismo, ahora yo tengo que hablar en contra de los Vedas, no, tengo que derrotar al budismo, restablecer los Vedas, porque el Buda justamente había rechazado los Vedas debido a que estaban abusando, la matanza de animales y otras cosas. Entonces él restablece los Vedas, pero no da el concepto claro, porque el concepto de él es que Brahman es todo, y el concepto del otro lado, el concepto de la Brahma Sampradaya no dual, es que sí, el Brahman es todo, pero por encima de Brahman está la misma suprema personalidad de Dios, mientras que Sankaracharya no habla de una suprema personalidad de Dios, sino él habla que la forma de Dios, el mundo material y la ilusión maya es completamente, todo es una ilusión. Entonces Dios también es una ilusión. Entonces para él lo máximo es el supremo Brahman. Entonces ahí estamos, ahí no podemos llegar a compartir esa conclusión, a pesar de que el impersonalismo también tiene cosas buenas, ¿no? Habla muchas cosas interesantes, pero aquí lo importante es lo que enseñó el señor Chaitanya Mahaprabhu y lo que enseñaron también estas 4 sampradayas, de las cuales estamos hablando, que difieren solamente en el concepto, porque estos de este lado presentan a Dios desde lo no dual y estos de este lado presentan a Dios desde lo dual, pero en última instancia están hablando de lo mismo, están llegando a la misma conclusión. Solo que unos tienen más atracción por Sitaran, los otros colocan a Lakshmi Narayan como los señores que hay que adorar, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero Ramanujacharya colocaba ¿cómo se llama? No, el que estudiamos ahora, Binduswami, colocó a Vallabhacharya coloca a Radha y Krishna, ¿no? Que es como el objetivo máximo al cual tenemos que llegar. Entonces esperamos al estudiar ahora la Nimbarka después, llegar a la conclusión ya de las 4 y tener así como quizás una frase que defina cada cosa. Yo lo puedo hacer para la próxima clase. En una línea, esto que estoy mostrando con las manos lo podemos tener así en una sola línea y mostrar en dónde está cada una de las sampradayas. Entonces, claro, cuando uno la está estudiando, los nombres suenan así como impresionantes, ¿no? Porque la Brahma Sampradaya es la Dvaita, Dvaitavada, y la Sankaracharya es Advaitavada.
Luego tenemos la Vishishta Dvaita de Ramanujacharya o de la Sri Sampradaya. Ahora estamos estudiando la Sudha Dvaita, que es el monismo puro. ¿Mm? Y nos faltaría estudiar la Nimbarka Sampradaya, que es Dvaita Advaita. Así se llama esta escuela, ¿no? Es la Dvaita Dvaita. Dvaita Dvaitavada, ese es el nombre que nos falta por estudiar. ¿Qué quiere decir? Que ellos hablan de dualismo y no dualismo al mismo tiempo. O sea, este concepto es uno de los más cercanos a nuestra escuela, porque ellos hablan de la Achintya Veda. Achintya Veda. Ya ese es que el señor Chaitanya tomó, digamos, de la Nimbarka este concepto, ¿no? De la Achintya Veda Veda. Bueno, eso es lo que yo tenía por contarles. Sridhar Swami pertenece a esta Sampradaya de Sudha Dvaita. Sridhar Swami, que siempre lo citan Srila Prabhupada en los comentarios del Srimad Bhagavatam, y Srila Sridhar Maharaj, y muchos otros acharyas citan a Sridhar Swami. Y otra personalidad también, Vibhamangala Thakur, son de esta Sampradaya. Todas las escuelas tienen un comentario al Vedanta Sutra, porque si alguien, un acharya, quiere sentar una Sampradaya, él tiene que respaldarse. Y desde la antigüedad, lo más autoritativo es el Vedanta Sutra. El Vedanta Sutra es el comentario que hace Srila Vyasadeva acerca del Upanishad, del Bhagavad Gita, para respaldar en cierta forma el Sruti, el conocimiento que viene, que de pronto se pierde o que la gente no entiende con el paso del tiempo, se va perdiendo. Entonces, Vyasadeva hizo una recopilación del Vedanta Sutra, de estos aforismos, y para que una sampradaya se establezca como tal, tiene que hacer un comentario a esos Vedanta Sutras. Y la Rudra Sampradaya, el comentario que hizo Vishnu Swami, es el Sarvaya Sukta Vasya. Sarvaya Sukta Vasya. Todos tienen un comentario al Vedanta Sutra. El único que no hizo un comentario al Vedanta Sutra fue el señor Chaitanya Mahaprabhu, que él dijo que el comentario al Vedanta Sutra, el comentario natural, es el Srimad Bhagavatam. Esa fue su apreciación, ¿no? Bueno, eso era en relación a Vishnu Swami y Vallabhacharya, ¿no? Por ende. Maharaj, por aquí Ajá. por acá hay una pregunta que hace la madre Girivaradari, que está preguntando que cuando dice dualismo, ¿a qué se refiere? A que la jiva es diferente de Dios en términos cuantitativos. Existe la jiva y existe Dios. No es una sola cosa, es dual. Dos, Dios y nosotros la jiva, o Dios y el mundo. De hecho, en la Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, y también, ¿en qué otro libro es que citan? Ellos hacen uso de los conceptos de estas sampradayas para explicar esa realidad de que existe Dios, de que existe la jiva, de que Dios es completamente independiente, pero la jiva es dependiente de Dios. Entonces, ahí es cuando comienza toda esta sutileza, ¿no? de la doctrina, de que nosotros somos, en cierta forma, también como Dios, pero cualitativamente, no cuantitativamente. Entonces, es como que comienzan a colocar los ejemplos del fuego y la chispa, en cierto sentido. Ese es dualismo, mientras que el no dualismo
habla de que es uno solo todo. Es todo, somos todos Dios, que es lo que decía Sankaracharya, que tú también eres Dios, y que una vez volvamos a nuestro estado natural, vamos a, digamos, a poder disfrutar de esa bienaventuranza que es la que se disfruta en ese plano Brahman, o en esa vuelta como al vientre, ¿no? Al hogar, a nuestra realidad. El dualismo es dos, no dualismo es monismo, una sola. Que ese no dualismo es que con los impersonalistas, Maharaj, si uno no está bien fundamentado, ellos le cambian a uno el cassette porque ellos son muy estudiosos de las escrituras, ¿no? Y, y con las mismas escrituras lo pueden derrotar a uno, ¿no? Si uno no está bien fundamentado, ¿no? Por ejemplo, en lo que acaba de decir, eh, pues que todos somos Dios, pues ellos tienen la razón, ¿no? Que nosotros somos Dios también, pero la diferencia es la que usted acabó de explicar, ¿no? En esencia, somos iguales a Dios porque tenemos las mismas cualidades, cualitativamente somos iguales, más no cuantitativamente, ¿no? En cierta forma, por ejemplo, en esta Sampradaya que estamos estudiando hoy, la Rudra, se habla también de que Satchit y Ananda también lo tiene la Jiva, porque el Señor es Satchidananda, y la Jiva también es Satchidananda, dice esta escuela. Pero la diferencia es que nosotros somos dependientes, mientras que el Señor Supremo está por encima de eso. Él no tiene que depender de nada. Entonces, dentro de ese concepto, es como que la Jiva, en cierta manera, ella puede ser, como yo expliqué el otro día, ¿no? Un niño puede sembrar un árbol y ese árbol puede dar 100 manzanas o muchas manzanas. Y un adulto también puede sembrar ese árbol si hace caso como tiene que sembrarse. Entonces eso quiere decir que cuando uno, en cierta manera, se krishnaiza o se vuelve completamente consciente de Krishna, en ese sentido, uno ve a Krishna en todo y uno, en cierta forma, está siendo parte de Krishna, está siendo parte de todo, está percibiendo todo desde esa singularidad, pero se habla de que aún así nosotros mantenemos nuestra individualidad. La individualidad no se pierde. Entonces, por lo tanto, o sea, es y no es al mismo tiempo. Eso es lo que nuestra capacidad a veces no puede entender, ¿no? Como yo estaba leyendo hoy justamente sobre eso, de que nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos de la belleza y pensamos que esa cosa es bella, este objeto es bello, pero no nos damos cuenta que la belleza también está en una persona. Es decir, una persona es la que puede disfrutar de esa belleza. No el objeto por como si solamente está poseído por una persona. Entonces, ¿cómo puede estar toda la belleza también en una persona? ¿Cómo se puede manifestar esa belleza? A través de su inteligencia, a través de sus actos. Entonces, así, de ahí viene el término de Srila Prabhupada de conciencia de Krishna. Entonces, cuando uno se vuelve consciente de Krishna, uno está en el verdadero concepto de la conciencia. La conciencia está realmente ahora desarrollada plenamente. Sí, se explica esto en el Yaiva Dharma, de que la conciencia puede estar, la conciencia humana puede estar en ciernes, puede estar desarrollada o plenamente desarrollada. Y esto compete al ser humano, estos tres estados de conciencia. Entonces, si nos vamos dando cuenta,
el plenamente desarrollado es cuando un alma está en un estado de Mahabhava ya, está interactuando con este reino superior y él ya ve todo como en todo es igual, en el sentido que Krishna está presente en todos los animales, las plantas, en la atmósfera, en todo. Él no ve ninguna diferencia. Entonces ahí uno puede entender cómo se manifiesta este aspecto Brahman, que el Bhagavad Gita también habla de eso, ¿no? Que hay que realizar ese aspecto de cómo el Señor está presente en todo. Entonces por eso justamente estamos estudiando esto de las sampradayas, porque para poder entender cómo desde el punto de vista del dualismo se explica la realidad superior y cómo desde el punto de vista del no dualismo también se explica la realidad superior, y la conclusión es que ambos tienen razón, siempre y cuando no se vayan hacia, en este caso del no dualismo, no se vayan al lado de Sankaracharya y caigan en el monismo puro. Pero yo dije la vez pasada el concepto de que Krishna, completamente independiente, el universo completamente dependiente, y la jiva tiene una pequeña libre albedrío, y eso es lo que nos hace diferente de la creación, por decir así, del universo. ¿Cierto? Este universo, esta creación es completamente dependiente del Señor, pero la jiva tiene una pequeña libertad, y esa libertad es la que le hace diferente y la que le va a permitir desarrollar esta comunión con el Señor Supremo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por ejemplo, el pasatiempo de Dhruva Maharaj. Cuando Dhruva Maharaj se fue a hacer su austeridad, él logró en su trance comenzar a hacer que los semidioses no podían respirar y el universo se estaba sobrecalentando. ¿Por qué? Porque él logró hacer su respiración armónica con la respiración del Señor Supremo. O sea, llegó al punto de lograr esa armonía. Entonces estaba afectando en cierta forma ya el prana de todas las entidades vivientes. Entonces, si realmente alguien quiere tener la manifestación de esas cualidades de Dios, tiene que ser completamente por encima de la dualidad y absorto en esa conciencia suprema, en esa conciencia de Krishna, y va por decir así, a tener un desempeño en términos de que puede hacer actos milagrosos, ¿no? Que es lo que hace un devoto puro. Esos son los ejemplos, ¿no? El devoto puro puede cambiar la mente de alguien con solo mirarlo, o puede saber qué está pensando una persona. ¿Sí? Ya aparecen como todas unas cualidades que solo Krishna podría manifestar. Aún así, Krishna es el único que puede manifestar a plenitud determinado porcentaje de cualidades. Y el señor Shiva, que es el otro que puede también manifestar muchas cualidades, tiene un porcentaje, unas cuantas cualidades menos, ¿cierto? Y la jiva puede solamente llegar hasta determinada cantidad. Tampoco puede superar, pero aún así tiene esa facultad. Maharaj, disculpe, aquí hay otra pregunta que te hace la madre Giri Baradari, que dice, se dice que el Bhakti proviene de los planetas Vaikuntas, porque construye una relación con Krishna de reverencia y servidumbre. ¿Puede ser así? ¿En Raganuga Bhakti no se reverencia y sirve? Pues ¿Podría hacernos un paralelo entre Sadhana Bhakti y Sadhana Raganuga? Justamente yo leía hoy de esta Sampradaya que ellos tenían dos caminos. El primer camino era, se podría decir, que la adoración con respeto y reverencia,
Y esa adoración llevaba al practicante a la comprensión del Brahman como la comprensión más elevada. Y la otra, la relación íntima o raganuga, esta era diferente, esta lleva como al proceso de la unión con este Señor Supremo. Entonces, bueno, yo diría que nosotros, al tratar de recuperar nuestro estado natural, porque ahora estamos afectados, estamos condicionados por la energía ilusoria, entonces necesitamos nuevamente volver a nuestra posición constitucional. Y eso lo logramos a través del Vaidhi Bhakti. Pero Vaidhi Bhakti también en un momento dado nos va, o sea, vamos a tener que dejarlo para tener una elevación. O sea, es decir, es como una protección que se le pone a una planta. Ya la planta creció, ya tenemos que sacar esa protección, porque si no, no le va a hacer daño, ¿no? Así, a veces nosotros vemos como el alambre se le entierra a un árbol, ¿no? Porque no lo sacan. Entonces, así, ellos dicen que muchas veces al practicante, justamente de Vaidhi Bhakti, es impedido en la realización debido a que adquiere un ego por su práctica. Yo canto la ronda, yo me levanto temprano, yo soy renunciado, yo soy esto, yo soy el mejor discípulo, yo canto mis rondas más de las que debería, que es lo que Vivanata Chakravarti llama el Bhakti Uta, que son los anartas que nacen de la práctica del Vaidhi Bhakti. Cuando uno está practicando el Bhakti, también surgen un tipo de anartas, ¿no? De pensar que uno es muy avanzado, de pensar que uno tiene algunas realizaciones. Entonces, en lugar de ir desmantelando, ahora está creciendo una nueva maleza que es más sutil. Entonces, justamente el Vaidhi Bhakti, por eso es la primera fase. Ahora, como dijo la madre, que te lleva a una comprensión de respeto y reverencia, eso fue lo que dijo, ¿no? Sí, no, estaba pues la pregunta decía que el Bhakti Bhakti proviene de los planetas Vaikunthas porque construye una relación con Krishna de reverencia y Claro, claro. servidumbre. Uh-huh. ¿Ah? O sea que un ejemplo que cae como anillo al dedo más o menos en esto es como la historia de Gopakumara, ¿no? Más o menos, en el recorrido que él hace, porque no, él pasa por todo eso, porque él quería más, él quería más. O sea, en el fondo yo creo que tiene que haber un momento, porque si usted se da cuenta, Brisabano, la Jiva siempre está pidiendo. Es como incluso está practicando su devoción, pero uno está pidiendo, no es que uno está teniendo una relación con Dios limpia. Uno está, por favor, ayúdame, por favor esto, por favor lo otro. Pero Dios quiere tener una relación amplia, ¿no? Una relación de despojo total de la Jiva, de sus ataduras. Y para llegar a eso, pues realmente hay que tener una visión mucho más allá o un anhelo mucho más allá, porque el Vaidhi Bhakti solo nos va a llevar a ese acercamiento con respeto y reverencia, ¿no? Eso sería la conclusión que yo diría, ¿no? Porque no podríamos ir más allá si vamos así, ¿no? Entonces, en un momento dado hay que desprenderse de eso si queremos Golokera, ¿no? Si queremos el Krishna de Goloka, digamos, el más elevado relación, ¿no? Que hay con el Señor Supremo. Pero tampoco es que vamos a desdeñar el logro de Vaikunta, ¿no? O del señor Narayana, ¿no? Sí, eso también es muy elevado, ¿no? En última instancia estamos tan condicionados que yo aceptaría algo así, ¿no? Y después uno ve cómo se las arregla para llegar más allá.
pero claro, eso es relativo. Por eso, cuando yo leí esto hoy de esta Sampradaya, me interesó mucho ese punto de que es en el proceso de la vida que Dios se puede manifestar. O sea, ¿quién dice que no es así? O sea, Dios se puede manifestar mañana, pasado mañana, Dios se puede manifestar en cualquier momento. Pero lo cierto es que hasta ahora se ha manifestado de maneras diversas y que seguro nos cuesta interpretarlas, ¿no? Porque quién sabe qué estamos esperando ver. Si el mismo Durvasa Muni no sabía tampoco, después de todas sus austeridades, a quién tenía que ver. Ese pasatiempo de Durvasa Muni hizo 35.000 años de austeridades. Claro, vivían 100.000 años, ¿no? Entonces él hizo 35.000 años de austeridades y quería ver al Señor Supremo y se le apareció el Señor Vishnu y él estuvo satisfecho con esa aparición. Entonces imagínense, ¿no? En este mundo, ya con un ovni, la gente queda copada, ¿no? Entonces, por eso el Mahabhagavata es el que nos puede decir realmente cómo es el camino para llegar a Dios, porque no hay nada que inventarse, ¿no? El camino ya está hecho por los grandes Mahayanas. No hay nada nuevo, no hay que inventarse nada. Claro. Maharaj, entonces como el tiempo apremia, yo creo que podemos Hey, cerrar este espacio con una pregunta que está haciendo nuestro querido Acharya Chaitanya Lila, que si por favor puede explicar el concepto de Sudha Bhakti. ¿cuál? Shuddha. Sudha Bhakti. O sea, el concepto de la Rudra Sampradaya. Ah, sí, sí, correcto. Sí, porque como que ese es el... Sí, Shuddha Bhakti. es esa la pregunta, mi querido Acharya Chaitanya Lila, ¿cierto? Ya, y sí, así es. Sí, es que en la ciencia confidencial del Bhakti Yoga, Siddhar Maharaj habla algo sobre esto. Entonces, ¿Qué en los dice? niveles de la realización, Uh-huh. él explica un pasatiempo de Narada Muni que va recorriendo, buscando en todos quién tiene su Bhakti, que es como el amor puro. Entonces, esto con respecto a la Rudra Sampradaya, ellos también están buscando, ¿no? Todos están buscando, todas las filosofías están buscando, pero nosotros buscamos ese Sudabhakti, ¿no? Que es como el servicio devocional puro, ¿no? Entonces, esto con respecto a las otras filosofías como esta que tú nos cuentas sobre el objetivo, nos cambia. ¿Qué piensas? Claro, es como hay algunos, por ejemplo, algunas escuelas que, de acuerdo al desarrollo de la vida de Krishna y a la formalidad de las cosas, ellos no aceptan a Radharani porque creen que ella no está casada como lo está Rukmini, como que sí está casada debidamente con Krishna. Entonces ellos adoran a Radha, a Krishna Rukmini, porque tienen eso, ¿no? Ese tema, lo ven así, de esa manera. Entonces es como que tanto Vaikuntas hay que se tienen que llenar también esos Vaikuntas. En alguna medida la gente va a encontrar una satisfacción en ese nivel, ¿no? Entonces, el sentimiento de llegar a Goloka Vrindavan, de los Vaisnavas, es el sentimiento de las gopis, que llaman Gopi Bhartu, que es cuando no importan las normas morales, no importan las costumbres sociales, sino que simplemente Krishna nos llama, tenemos que ir. Y si por ir hay algunas represalias, pues no importa, sino que simplemente estamos yendo a ese llamado que el Señor nos está haciendo. Entonces es un sentimiento que ya está por encima de todos los análisis filosóficos, ¿no? Es un sentimiento de corazón. Maharaj, aquí el Prabhu Nitaipada dice que el Sudha Bhakti es de la Ramanuja Sampradaya. Ah, ok.
Sudha Bhakti. Sí. Bueno, querida familia, entonces, pues llegó el tiempo para el otro expositor, nuestro querido Goswami Maharaj. Nosotros siempre nos sentimos muy felices de que... Prabhu ¿Sí? Sabano, la pregunta es, el Prabhu Chaitanya Lila está diciendo el Sudha Bhakti en la Rudra Sampradaya. Yo estoy preguntando cómo es el Sudha Bhakti en la Ramanuja Sampradaya, no qué es en la Ramanuja Sampradaya, y no cómo es en la Ramanuja Sampradaya el Sudha Bhakti. Radhe Radhe. Ah, ya. Entonces, Maharaj, a ver, no sé si ahorita se pueda o después en otra exposición no lo tenga acá ya más claro, porque la próxima vez nos pasamos tanto que el Prabhu Nitaipada dijo, no, me dejaron solo 5 minutos. Entonces, solamente en estos 5 minutos vamos a cantar Hare Krishna. Entonces, sí, nuestro querido Nitaipada es el exponente del próximo tema. Así que, bueno, Maharaj, entonces, qué néctar. Nosotros vivimos muy agradecidos